buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a este espacio que está dedicado para todos nuestros asociados de Coasmedas, un espacio de bienestar, un espacio de salud, un espacio que nos va a permitir conectarnos con todo esto que es súper importante para nosotros y es alimenta tu bienestar. Entonces, el día de hoy vamos a tener una charla muy importante donde pues nos van a dar tips, donde nos van a hablar de temas claves para una digestión saludable. No sin antes, pues quiero, antes de darle paso a nuestra conferencista, pues recordarles eh, que ya es nuestra segunda sesión. Estamos en un tour bien interesante de todo nuestro tema de bienestar con nuestros asociados. Y en esta oportunidad, pues hablar de una digestión saludable creo que es súper importante. Algunos temas que se van a tocar hoy que quiero pues resaltar, conceptos básicos y fundamentales sobre el sistema digestivo, todo el tema de la relación del intestino con el cerebro y las emociones, y algunas herramientas simples y fáciles aplicables para mejorar tu salud digestiva sin medicinas. Entonces, yo quiero presentar en este espacio esta tarde a la doctora Ana María Betancourt, quien es médico especialista en medicina integrativa, medicina funcional. Actualmente es miembro del Instituto de Medicina Funcional en Colombia. Eh, Tiene estudios interesantes e importantes de toda la medicina funcional fuera del país. Adicional es especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal de la Universidad Juan N. Corpas de aquí de Bogotá y es médica cirujana de la Universidad de Caldas. Entonces, pues yo quiero darle la bienvenida nuevamente a la doctora Ana María Betancourt, por permitirnos compartir esta tarde, noche a todos nuestros asociados de Coasmedas sobre estos temas que son súper importantes para nosotros y que pues hacen parte de nuestra vida. Entonces, doctora Ana María, pues yo quiero darte la bienvenida y a todos nuestros asociados que nos están escribiendo de Cartagena, Sincelejo, Barranquilla, aquí que rápidamente estoy viendo en el chat, que disfruten de esta charla y que todas las preguntas que tengan las pueden hacer a través del chat. También para que estén muy atentos al final de la charla de la doctora Ana María, vamos a hacer unas preguntas, entonces hay que estar muy pendientes y muy juiciosos con todo lo que nos va a contar hoy la doctora Ana María. Entonces, doctora Ana María, sin más preámbulos, le doy la bienvenida y el paso para que nos cuentes todas estas cosas interesantes de Alimenta tu Bienestar. Ujú. Muchísimas gracias, Laura, y pues a toda la cooperativa de Cosmedas por permitirme, por invitarme a hablar de este tema, pues que hace parte del día a día. Me encanta el nombre, Alimenta tu Bienestar. Mira que al final de la charla creo que vamos a llegar a esa conclusión. Ya les voy a contar por qué, pero muchas gracias. Entonces, Laura, les voy a compartir mi pantalla. A todos los asociados que se están conectando, pues gracias por, por no dejarnos plantados. Les voy a compartir pantalla. Si quieres, Laura, me confirmas ahorita si estás viendo mi pantalla. Sí, perfecto, doctora Ana Bien. María. Perfecto. Entonces, en nuestra primera sesión, hace unas 3 semanitas, hablamos entonces inicialmente de estrategias sobre alimentación y pues básicamente tiene ese orden, como vamos a ver, porque pues de la alimentación les contaba yo que depende en gran manera pues la salud y nuestro bienestar físico, pero además mental, como vamos a ver hoy. Entonces, empecemos con Alimenta tu bienestar. Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Cuáles son los objetivos de esta tarde-noche? Entonces, vamos a hablar sobre la importancia del sistema digestivo superior e inferior. Vamos a unificar conceptos respecto al funcionamiento del sistema digestivo. Vamos a aprender cómo apoyar el funcionamiento del tracto digestivo sin necesidad inicialmente del uso de medicinas. Vamos a aprender cómo usar la dieta como estrategia de tratamiento para los asuntos digestivos.
Vamos a entender qué es eso del eje intestino-cerebro. Ahorita vamos a ver alguno de las encuestas nos decían que sí es muy importante esta relación que hay entre ambos órganos, entonces vamos a hablar de eso y vamos a hablar cómo ayudar a mejorar la comunicación entre ambos sistemas, de la relación que hay entre el sistema nervioso y el intestino. Este es un mal chiste médico, pero pues dice que como el dermatólogo, entonces vamos al grano y vamos entonces a hablar de lo que nos importa esta noche. Esto que ustedes ven acá es la situación, más o menos como unas 150 personas, ¿verdad, Laura? Nos ayudaron a responder la pregunta que ustedes enviaron y es ¿cómo está tu sistema digestivo? 23% de ustedes nos respondieron que están muy bien, un 40% nos respondió ahí como que más o menos y un 38% nos escribió que muy mal. Veamos entonces qué nos respondieron. Estas personas, el 38% que nos respondió que muy mal, aquí copiamos sus respuestas. Súper mala digestión, muy regular, muy mal, deficiente, disfuncional, fallando, deteriorada, mal con carita, triste, súper pésima, mala, bastante comprometida, alterada, muy regular y padezco de colon irritable, un 38%. Un 40% que fueron los más o menos nos dijeron 5, 3, 8 de 5 está mejorando debido a que he implementado productos naturales, regular media, tengo digestión lenta o estreñimiento, ni muy bien, pero tampoco terrible, por mejorar, moderada, más o menos, bien, aunque puede mejorar, regular, necesito mejorar mi digestión. No está mal, pero sí puede mejorar, no muy bien, padezco de reflujo de manera recurrente, aceptable, con problemas, podría estar mejor, regular, estreñimiento y gastritis en el 50% en tratamiento. Bien, aunque a veces tengo muchos gases y a veces me caen mal algunas comidas, es variable con días con reflujo, gastritis o distensión abdominal. Inestable, a veces bien y a veces no tan bien. Cíclica, a veces buenas y otras con problemas. Irregular, manejable, algo buena, medianamente bien. Y el 23% que Carita Feliz nos dice buena dentro de lo normal, equilibrada, importante ya que es nuestro segundo corazón cerebro, bien, muy bien, excelente, en buen estado, adecuada, satisfactoria, normal, buena, cuidándome para estar física y mentalmente en forma. Quiero que le presten atención a estas tres. Buena, cuidándome para estar física y mentalmente en forma. Considero que es buena gracias a una dieta equilibrada. Me cuido mucho y mantengo bien. Y la última, que probablemente es un caso exótico y podría dar otra charla. Bien, no tengo problemas de salud. Wow, se nos coló un extraterrestre. Eh, o sea, encontrar hoy gente súper saludable, pues es más complicado. Bueno, entonces este es como el panorama. Lo curioso es que estas fueron los 150 personas que nos ayudaron a responder sus encuestas, su pregunta, pero si uno extrapola en la población real, más o menos es muy similar a lo que encontramos hoy el día de hoy. Es mucho más el balance de personas que tienen síntomas digestivos, o tenemos, me puedo incluir ahí un poquito, versus la gente súper sana digestivamente. Laura, ¿alguien en el chat de pronto quiere que no respondió su pregunta, quiere contarnos cómo está su salud digestiva? O- Bueno, pues sería interesante que de pronto alguno de nuestros participantes que de pronto no pudieron o no tuvieron la opción de hacer la encuesta, de acuerdo a las preguntas que está haciendo la doctora, pero por aquí no veo todavía ok, en el perfecto. Pues chat, avancemos, entonces, espérate a ver. avancemos porque hay más Ah, bueno, preguntas. aquí unos dicen que muy bien, muy mal, sufro de colon irritable, regular, entonces aquí algunos ya contestaron. Muchas gracias. Muy parecido entonces a lo de la encuesta. Muy bien, regular, voy a mejorar, ¿cierto? Bueno, recuerdan que en nuestra anterior charla, un momento juntos, preguntábamos que qué es estar sano y encontramos una de estas definiciones que dentro de las definiciones me parece bien interesante. Y dice que es un recurso que favorece la capacidad que tenemos cada uno de hacer o de convertirnos en lo que queremos ser, o más bien en lo que vinimos al mundo a hacer. Entonces, estar sano solo es un medio para un fin. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar esto el día de hoy? Entonces, esta pregunta es para ustedes. ¿Para qué creen que uno necesita una digestión? O sea, ¿por qué están aquí esta noche?
aparte de no sentir los síntomas digestivos, ¿por qué es necesaria una buena digestión? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, por aquí todavía no he escrito, no han Para escrito. que uno necesite, Para nutrirnos, diario bravo, tengo molestias, para sentirse bien y por calidad de vida. Es la manera, uy, escribieron, por la salud mental, para mantenernos muy bien, sobre todo mentalmente, calidad de sí, vida, buena ok, salud. perfecto. Entonces, esta primera respuesta que nos dieron, pues todas tienen un vínculo, pero fíjense lo que escribieron, para nutrirnos. Definitivamente esa es la función del sistema digestivo, favorecer. Entonces, veíamos que el tracto digestivo tiene la función de que lo que comemos, en este caso, pues un pedazo de pan, atraviese por todo este tubo digestivo para que finalmente lo podamos absorber sus nutrientes a nivel del intestino. Entonces, definitivamente el sistema digestivo tiene la función de favorecer que lo que comemos realmente pueda absorberse, ¿sí? Imagínate ponerle gasolina al carro o líquido para frenos o agua o aceite, pero que pase de largo y no cumpla su objetivo. Igual pasa con el tracto digestivo, necesitamos que cumpla su función. Pero conecta con las respuestas que adicionalmente nos dieron y es que es muy frecuente, Laura, que encontremos que hay una relación entre los síntomas digestivos y la salud física. O sea, de todas estas personas, de ese 78-79% que nos dijeron que hay síntomas digestivos, no solo es la relación de lo que me duele o me molesta, sino cómo se manifiesta en la salud, en fatiga, en desconcentración, en cambios en el estado de ánimo, en irritabilidad, en subida de peso. O sea, no solo tener síntomas digestivos puede impedir que esa primera función de nutrirnos funcione bien, sino que además se extrapola como a otras situaciones de la salud. Entonces, vamos a entrar a ver cómo funciona el sistema digestivo. Y esto es importante porque si entendemos por qué funciona así el sistema digestivo y cómo está todo orquestado entre órgano y órgano, porque esto es una sinergia de todo este tracto y estos órganos que ustedes ven ahí, ninguno sobra, cada uno es importante y todos actúan y cada uno tiene su especialidad para lograr que al final podamos entonces nutrirnos bien. Entonces, entender cómo funciona el sistema digestivo es importante porque si yo entiendo para qué son estos órganos y cómo funcionan, pues yo les puedo ayudar a que funcionen mejor. Entonces, pregunta, ¿dónde comienza la digestión? Cierra los ojos y piensa tú cuando te comes la cena o el almuerzo que te comiste hoy, ¿dónde piensas que comenzó tu digestión? Entonces, Y ¿dónde habrá dicen que en la empezado? boca, en la boca, en la boca, boca. Ellos ya saben. Y en la boca, pero incluso antes de la boca está la fase de la cabeza, porque imagínense en este momento ustedes que entra alguien a donde están ahí sentaditos y les lleva un plato con un plátano maduro al horno con mantequillita, queso, bocadillo, ¿cierto? Como que está caliente y el queso derretido y gratinado. Pues la digestión empieza incluso desde que pensamos en el alimento. Por eso cuando pensamos en algo muy, muy rico, incluso ya empezamos a salivar. Entonces, desde el pensamiento y observar el alimento ya empieza la activación del sistema nervioso para prepararnos a comer. Luego, el olfato y el gusto empiezan también la activación de producción de enzimas, de saliva. Entonces, fíjense desde dónde empieza la digestión y ahorita vamos a ver por qué es eso importante. Entonces, les pregunto, listo, ¿dónde empezó la digestión? Igual en la boca está bastante bien porque muchos decimos que en el estómago. En la boca es digamos que el segundo lugar más importante. Y yo les pregunto, ¿cómo comieron hoy el almuerzo? Apurados, corriendo, de afán, frente al televisor, frente al computador, frente al celular, en el chat del celular, cómo comieron el día de hoy, ¿sí? Porque tenemos dos opciones, haber comido relajados, rico, disfrutando, o haber comido afanados, corriendo frente al celular o trabajando, ¿cierto? Entonces, eso ya empieza a determinar cómo se va a activar mi sistema digestivo y cómo va a ser mi digestión.
A los que les gusta ver canales de estos de animales como no sé, National Geographic, si ven que cuando el león persigue a la cebra y de pronto la cebra se le escapó al león o a la leona, la cebra después de que huyó, seguramente que se activó todos estos mecanismos de supervivencia y ella tuvo que correr rapidísimo para sobrevivir. Segurísimo que 2 minutos después la cebra no está buscando comida. La cebra, después de que tenemos un episodio de estrés, la cebra usualmente se sentará, se reposará, se lamerá por ahí la patica que le duele o las heridas. O sea, la cebra sigue en modo de supervivencia. Igual pasa con el ser humano. Nosotros tenemos esta desconexión con la naturaleza porque así hayamos tenido una discusión, estemos estresados, estemos malhumorados, pues igual comemos, ¿cierto? Y eso sí limita un poco el proceso digestivo porque básicamente uno tiene dos modos del funcionamiento del sistema nervioso de manera involuntaria y es sobrevivir o estar relajado, digerir, dormir, descansar. Si yo estoy estresado, si yo estoy en modo de supervivencia, si estoy en modo de alerta, mi sistema digestivo no está encendido. Entonces esa comida va a ser más difícil digerida. Por eso cuando comemos estresados, usualmente esa comida cae pesada, con gases, como que duro, lleno muchas horas. Entonces, ¿en qué estado del sistema nervioso, en qué estado estoy comiendo yo? Ahora, ustedes, siguiente parte, ¿con qué comes? ¿Cuáles son los dientes? ¿Cómo está la calidad de tu cavidad? ¿Cómo está la calidad de tus dientes, de tu cavidad oral? Hoy sabemos que la flora intestinal de los adultos empieza a cambiar, especialmente cuando los dientes empiezan a no estar bien. Entonces ya no tengo, entonces tienen que empezar a licuar la comida para poder masticar, ya no hay comidas sólidas. Lo interesante es que todos esos cambios, incluso en la textura de los alimentos, ya empieza a cambiar la digestión de ahí para abajo. Entonces, ¿con qué comes? Como ese dicho, más de malas que piraña muerta, mueca, perdón, es igual, o sea, los dientes son importantes en el proceso digestivo. Perfecto, entonces anticipamos el alimento, lo masticamos, él viene por el esófago, llegamos hasta el estómago y el estómago, que es esa bolsa verde clara que tenemos ahí, básicamente es una dilatación del sistema digestivo y ya vamos a ver para qué funciona. Entonces, en el estómago se producen todas estas sustancias que vemos ahí. De pronto ustedes han escuchado acerca del el ácido clorhídrico, que como su nombre lo dice, es un ácido producido en el estómago. Y adicionalmente se producen otras sustancias que van a favorecer especialmente el ácido, que el pH dentro del estómago alcance un pH muy ácido. Recuerdan de pronto la escala del pH, donde el pH 7 es neutro, pero un pH entre 1 y 2 es ácido. El pH del estómago, entonces, cuando digerimos, alcanza un pH entre 1,5 y 2. Eso es bastante ácido. Tan es así que yo leía que los animales, los perritos, tienen exactamente el mismo pH gástrico que tenemos los humanos. Y yo me sorprendí porque mis perros comen huesos, no se atoran, no se indigestan, no los ves hinchados y comen huesos. Es decir, nuestro estómago es tan fuerte como el de ellos. Mm, este concepto de acidez es muy importante y el ácido clorhídrico se produce gracias a unas células maravillosas, se llaman las células parietales, que tienen acá arriba, no tengo activo aquí ahorita el señalador, pero arriba a la derecha ustedes ven ahí como una bola, un óvalo morado, y a ese óvalo morado se le llama la bomba de protones. La bomba de protones es el punto diana de los antiácidos inhibidores de la bomba de protones, como tal vez los han escuchado, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol y todos los hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que estas medicinas lo que hacen es que bloquean de manera permanente la producción de ácido en el estómago. Estos son todos los mecanismos para la producción de ácido en el estómago y uno a medida que entiende más estas cosas entiende que el cuerpo humano es perfecto, que tal vez existe como un hacedor de nosotros que nos hizo tan perfectos.
Básicamente, entonces, el estómago tiene la función de este aparato que ustedes ven acá, de un carro mezcladora, y el estómago tiene la función de esto, de empezar a mezclar y diluir con el ácido clorhídrico, con las enzimas que hay en el estómago, para que finalmente lo que comimos hoy al almuerzo, mientras estuvo en el estómago unas 3 o 4 horas, se haya vuelto una papilla, como una compota donde todo está mezclado y además con el ácido, que además tiene una función el ácido y es no solo diluir o digerir el alimento, sino aseptivizar o más bien como limpiar. Imagínate el ácido limpia, desinfecta. Entonces, a medida que nuestro estómago es ácido y fuerte, podemos desinfectar las bacterias que hayamos comido, incluso bacterias malas de una mala cocción de las comidas. Por eso el ácido es tan importante. Entonces, yo les pregunto, y no para que, pues, para que respondan en este momento, pero sí para que quedemos meditando si realmente estas medicinas, especialmente los que le mencioné, que tienen esta función antiácida, realmente son siempre la solución, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo no tengo un estómago suficientemente ácido? ¿Por qué no puedo tener un estómago suficientemente ácido? La primera causa es eso, comer frente al celular, comer estresado, comer afanado. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso no activa mi estómago para que empiece la producción de ácido clorhídrico. ¿Qué otras causas de poca acidez del estómago? La edad. A medida que cumplimos años, nuestro estómago progresivamente va siendo menos ácido. La infección por Helicobacter pylori también es una causa de poca acidez del estómago, pero ahora piensen, pues vamos, a medida que vamos avanzando, la idea es que ustedes vayan mirando dónde puede estar, 78% de ustedes tienen síntomas digestivos, pues que vayan mirando dónde puede estar el órgano que probablemente necesita más ayuda en su caso. Cuando mi estómago no es suficientemente ácido, ¿qué síntomas puedo experimentar? Primero, dolor en la boca del estómago, lo que llamamos acá como abajito de las costillas, en el centro. Básicamente, cuando el estómago es poco ácido, yo como, así no haya comido mucho, yo quedo lleno, súper lleno por muchas horas. Es decir, mi llenura es desproporcionada y prolongada, y eso puede generar en algunos dolor. Puedo presentar náuseas, sensación de pesadez y también reflujo. El ácido, curiosamente, el reflujo usualmente no es ácido. El reflujo usualmente es un reflejo de poca acidez en el estómago, así yo lo sienta sensitivamente ácido. Básicamente, cuando mi estómago es muy ácido, se cierran los esfínteres que impiden el reflujo gastroesofágico generalmente. Entonces, la acidez es importante. Bueno, entonces estamos en el estómago. Entonces, en el estómago veíamos también en nuestra sesión pasada que se van cortando, ya se empiezan a digerir las uniones entre la comida. Entonces, la comida cada vez es más pequeña. Las partículas de la comida son cada vez más pequeñas y miremos. Entonces, una vez pasamos estas 3 o 4 horas en el estómago, según lo que haya comido, entonces llegamos hasta la primera fracción del intestino delgado, que se llama el duodeno. ¿Quiénes están allí? Allí van a drenar sus productos, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, que también son órganos del sistema digestivo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos en principio la bilis. La función de la bilis es emulsionar o emulsificar, es decir, volver más diluidas las grasas, facilitar que se diluyan las grasas en ese medio que llevamos o en esa papilla. Eso lo hace, esta bilis proviene entonces del hígado y vesícula biliar. Y tenemos allí también drenan las enzimas pancreáticas. Entonces el páncreas que veíamos que liberaba insulina, que tanto hablamos la sesión pasada, y si no la han visto, chequen para qué sirve la insulina, tiene también una función de enzimática y ella va a producir enzimas para degradar también las grasas, las proteínas y los carbohidratos que veíamos que son nuestros 3 macronutrientes. No hay otra opción. Digerimos grasas, proteínas, carbohidratos. Entonces ahí empieza la función de estos órganos. ¿Qué personas no les funciona bien, por ejemplo, la producción de enzimas pancreáticas? El paciente diabético, por ejemplo, el paciente mayor. Entonces, de pronto son pacientes que se empiezan a beneficiar además de enzimas. Hoy tenemos enzimas digestivas de origen animal o de origen de plantas, como la papaína o la bromelina, derivadas de la papaya o de la piña. Y tenemos entonces síntomas de la bilis que ya vamos a revisar. Entonces, ¿cuál es la función de las enzimas? La función de las enzimas son como esas tijeritas pequeñitas que ven ahí, y su función es empezar a cortar los 3 macronutrientes, perdón, en partes más chiquiticas que van a ser absorbidos.
¿Qué síntomas tengo si mis vías biliares están congestionadas? Entonces, para que revisemos si de pronto tus síntomas digestivos pueden provenir de ahí. Tengo dolor o sensibilidad debajo de las costillas a la derecha, como un peso, un malestar o dolor. Puedo tener náuseas y eructos frecuentes incluso si no he comido. Tengo poco apetito y puedo tener deposiciones con tendencia a ser sueltas como una vaquita, sin forma. Las deposiciones además pueden dejar una plaquita de grasa muy sutil en el agua del inodoro. Puedo tener deposiciones de color arcilla o más bien pálidas. Y los síntomas digestivos suelen agravar cuando consumo grasas. Entonces salí, fui a un asado y me comí el chicharrón y empecé con eructos. Tuve diarrea esa noche, tengo muchos gases, pesadez, movimientos en el intestino como si tuviera un animal adentro. Son síntomas de congestión biliar. ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico de eso? Lo que ustedes ven atrás es una ecografía de la vesícula biliar. Entonces es un examen muy fácil, muy sencillo, poco invasivo, que lo pueden hacer en su seguro médico para ver cómo están un poquito estas vías. Usualmente, ¿qué se puede encontrar ahí? De pronto ven que de pronto están congestivas, de pronto hay cálculos o de pronto no encuentran nada. Incluso si yo tengo estos síntomas y la ecografía es normal, no importa, puedo tener congestión biliar. Y ahorita vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Estamos entonces en el duodeno y vamos a llegar al intestino. Veíamos esta imagen, esto es como ver el intestino así de ladito, como imagínense la morcillita y si la estuvieras viendo esa telita delgada de lado. Dentro de la luz, dentro de la morcillita tenemos lo que comimos, ese pancito, entonces ya digerido, gracias a lo que acabamos de ver, enzimas, bilis, ácido clorhídrico, los dientes, va a entrar por puertas específicas y todos los nutrientes en el cuerpo humano tienen puertas específicas que también es maravilloso como el grado de organización de esto. Entonces, vamos a hablar del intestino. El intestino es un universo completo, es complejo, es complejo, diverso, así que hoy en día nos cabe en la cabeza todo lo que ocurre allá adentro. Si miráramos esta morcillita, si la cortáramos y la viéramos así como de manera transversa, así se ve. Tenemos una capa muscular externa, más adelante tenemos una mucosa, que es lo que puedes ver en la colonoscopia, que es eso rosadito. Eh, Dentro de esa mucosa, más hacia adentro, tenemos entonces nuestra flora intestinal que vive sobre esa mucosa y luego pues ya por ahí en el centro pasan nuestros alimentos. 2 canchas de tenis, ¿qué es esto? Si abriéramos el intestino de alguno de nosotros, el mío, por ejemplo, y lo abriéramos y lo abriéramos y lo extendiéramos con todos sus pelitos y sus cosas y sus extensiones, dicen los que lo midieron, porque ¿qué estarían pensando? Pero encontraron que la superficie de absorción del intestino en general tiene una superficie de absorción de unos 200 metros cuadrados o 2 canchas de tenis. Es decir, tienes toda esa superficie que todos los días entra en contacto con lo que tú comes. Todo esto permite que maximicemos nuestra posibilidad de absorción de nutrientes. Entonces, si nos comemos una manzanita, la manzanita viene hacia arriba por la luz del intestino y por dónde entra la manzana. La manzana entra, ven esas células que son como unos bloquecitos naranjas, como curúas. Esos bloquecitos son las células, básicamente son las células intestinales. Eh, es muy sencilla, digamos que es muy simple, pero es tan importante. Va una célula al lado de la otra y yo les quiero mostrar acá es por dónde entran los alimentos. Los alimentos entran por las células. Los alimentos no atraviesan esos espacios entre las células y ahorita van a ver eso porque es importante. Entonces, tenemos finalmente, entonces ya entró nuestra manzanita y respondiendo a eso, ¿para qué el sistema digestivo? Pues el sistema digestivo permitió todo este proceso para que finalmente la manzanita ya degradada en partes chiquiticas pudiera entrar por el intestino delgado, eh, llegar a la sangre y finalmente en nuestras células pueda ser transformada en esta molécula que ya habíamos visto en nuestra sesión pasada, que es nuestra molécula de ATP o nuestra molécula de energía, que le llamamos molécula Duracell. O sea, todo este proceso desde que nos imaginamos
el plátano maduro delicioso con quesito, para que finalmente llegue a nuestro cuerpo y se transforme en una molécula que finalmente se va a transformar en energía para que en este momento podamos estar pendientes, atentos a lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cuáles son las funciones del intestino? La principal función del intestino inicialmente pues es una función de barrera. Imagínense que todo lo que nos comemos realmente ingresara a nuestro cuerpo, allá donde entró la energía de la manzana. Imagínense que esa barrera estuviera rota y empiecen a atravesar no por la célula, sino en esos espacios entre la célula, todo lo que podría atravesar. El pedazo de plástico de la carne que no le alcancé a quitar, la bacteria que venía en el mismo plástico, el pedazo de lápiz que estaba mordiendo el lápiz y se me pasó un poquito. O sea, todas esas cosas no deberían atravesar entre esos espacios. Entonces, si alguno de estos componentes atravesara por donde no tiene que atravesar, si el cuerpo es tan perfecto que del otro lado se encuentra con el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, como ese policía con un perro guardián, que cuando algo se pasa y no se debe haber pasado, como ese pedazo de plástico, pues ahí se va a armar la de Troya. Ahí se arma una respuesta inmunológica que también puede generar síntomas digestivos. Entonces, el intestino tiene que ser una barrera permeable a lo que necesitamos, a nuestros nutrientes, pero impermeable a lo que no debe atravesar, como microorganismos o alimentos mal digeridos o residuos como el que acabamos de mencionar. Entonces, fíjense todo lo que ustedes ven ahí arriba, medicamento, bacterias, toxinas. A su izquierda ven una barrera intestinal muy funcionante. Ellas están junticas y por ahí no van a pasar cosas, pero a medida que vamos hacia la derecha, el intestino se va volviendo poroso. Y seguramente algunos de ustedes han empezado a escuchar el término de intestino permeable, que más bien podría llamarse, sugiérennos, intestino hiperpermeable, es decir, un intestino que se volvió poroso patológicamente, y eso nos ocurre a todos. Después, esto que ustedes ven a la derecha pasa después de Carnavales de Barranquilla, después de una noche de tragos al fondo. Les digo que el Carnaval de Barranquilla es porque tengo pacientes que ahorita estuvieron en carnavales y vuelven bien enfermos. Entonces, es cierto, después del consumo de licor o después de un episodio de gastroenteritis, por ejemplo, un virus, o después de un episodio de estrés muy fuerte, nuestro intestino se hace temporalmente permeable. Por eso pueden incrementar los síntomas digestivos en ese momento. Pero fíjense abajo, si yo he tenido un intestino permeable por cualquier razón y se atraviesan las bacterias, el gluten, el alimento mal digerido, fíjense abajo con todo lo que la ciencia está relacionando ese paso de inadecuado de elementos, con enfermedades autoinmunes como la artritis, intolerancias alimentarias como la alergia al gluten, inflamación sistémica, artritis, dolor articular, artrosis, acné. Ahorita vamos a ver con qué se relaciona eso. Entonces, digamos que este tema del intestino puede ser un poquito denso, pero yo sé que ustedes son valientes y me van a acompañar estos 20 minuticos que son un poquito así como densos, pero entender el intestino, les quiero compartir un poquito de esta pasión por comprender cómo funciona el intestino para que ustedes tengan en un momento más herramientas. Entonces, ¿qué es todo lo que... A ver, ya sabemos que el intestino debe ser una barrera. Pero lo que también queremos saber es que él debe ser una barrera y que no queremos que patológicamente se vuelva muy permeable. Entonces, miremos todo lo que lo puede volver permeable. Por ejemplo, la escasez de fibra en la dieta, las grasas refinadas, estos nuevos aceites, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de soya, aceite de maíz. ¿Y en qué vienen, en qué fritan las cosas cuando vamos al restaurante? En todo lo que acabo de decir. Deficiencias de nutrientes, deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina A, deficiencia de vitamina zinc, es decir, si no como buena comida. Tener alergias alimentarias no diagnosticadas, tener infecciones crónicas como el Helicobacter pylori o infecciones intestinales,
o algunos parásitos pueden generar intestino permeable. Medicamentos, entre ellos el omeprazol y sus hermanos, los antiinflamatorios no esteroideos, a los que les gusta tomar por ejercicio el ibuprofeno, diclofenaco, todos estos medicamentos. Los antibióticos también, el exceso de alcohol, la deficiencia de los estrógenos. Las mujeres, a medida que vamos creciendo y va disminuyendo nuestros estrógenos, se va afectando el intestino. Ser obeso incrementa la permeabilidad intestinal y el estrés es un gran disruptor de la barrera intestinal. Entonces, fíjense acá, esas mismas dos células en verde que habíamos visto, pero cuando el intestino está permeable, fíjense todo lo que se puede entrar por esos espacios que no deberían estar vulnerados. Entonces, esto es un intestino permeable, una barrera vulnerada. Un intestino permeable entonces genera, como ese tubo que ven arriba, se está poroseando. Eso genera una reacción inflamatoria local. Les decía que el policía está ahí atento a que nada se entre. Entonces él empieza a intentar defenderse mediante su respuesta. La respuesta del sistema inmunológico es la inflamación usualmente. Entonces empieza a inflamar. Pero cuando este intestino está enfermo, no por el carnaval, sino que es de manera crónica, porque yo como mucho azúcar, porque yo tomo antibióticos cada vez que me da gripa, porque yo tomo antiinflamatorios porque me dolió cualquier cosa, porque yo vivo con estrés, pues este intestino está crónicamente permeable y entonces la inflamación no se queda solo en el abdomen, sino que la inflamación empieza a extenderse por el cuerpo y casi que el intestino permeable es como el hombre orquesta, puede dar síntomas en cualquier sistema del cuerpo, desde la piel, acné, en los jóvenes es muy frecuente, mucho del acné que tienen es por alteraciones intestinales. ¿Qué más puede generar el intestino permeable? Problemas de tiroides, fatiga, cansancio crónico, situaciones neurológicas, depresión, tristeza, que ahorita lo vamos a ver mejor. Fíjense esto, eso parece como un intestino, pero como con paticas, ¿cierto? Resulta que esta otra barrera que ustedes ven ahí es la barrera que tenemos en el cerebro. Entonces, eso es un vaso sanguíneo en el cerebro y fíjense que todas esas paticas que ustedes ven ahí son neuronas. Estas neuronas abrazan el vaso sanguíneo y forman una barrera mucho más impermeable que la del intestino. Curiosamente, esa barrera es esta que ustedes ven ahí, igual que la veíamos en el intestino, es una célula al lado de la otra. Entre espacio y espacio ellas son súper impermeables, pero resulta que cuando hay alteraciones de la flora intestinal en el intestino, cuando hay alteraciones a un intestino permeable, empieza a volverse porosa incluso la barrera en el cerebro, la barrera de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, hay estudios muy bonitos que relacionan la permeabilidad en el intestino o las disfunciones intestinales con síntomas neurológicos eh, relacionados con síntomas de depresión. Pregunta para los doctores y para todo el público. Les voy a leer los síntomas que hay acá y el que quiera, por favor, me escribe el principal diagnóstico que ustedes piensan que se le daría a un paciente. Entonces, llega una paciente y dice, vea, a mí me duele, tengo dolor aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, tengo tensión muscular, estoy cansada, tengo problemas de concentración, mi memoria no está tan bien, pero además me he vuelto como irritable, triste, no estoy durmiendo tan bien. Me han dicho además que tengo colon irritable y me duele la cabeza. ¿Alguien le puede dar un diagnóstico a esta persona? Y aquí dicen que estrés, depresión, diabetes, y más cortisol. Ese paciente que le duele aquí, aquí, que llega y dice, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, Tiene me duele demasiado aquí, estrés, me duele todo. fibro, Fibromialgia. Ajá, fibromialgia, exacto. inflamación Sí, general. ese era el que estaba buscando fibromialgia. Muy bien. Entonces, ¿qué es fibromialgia? Ese paciente que le duele todo. Pero fíjense ustedes, se ha relacionado, fíjense, todos esos síntomas se relacionan con permeabilidad de la flora intestinal, permeabilidad de la barrera intestinal.
Es decir, todos estos síntomas, el dolor, la fatiga, desconcentración, dolor crónico, trastornos del sueño, pero cuando juntas todo eso, usualmente esto se le dice fibromialgia o depresión, como ustedes dijeron, pero son síntomas, eso es solo lo que estamos viendo, pero realmente el origen puede estar en un intestino irritable que conllevó, o en un intestino permeable, perdón, que llevó a síntomas neurológicos. Entonces, nuevamente, yo les pregunto, estos 79%, casi fueron 100 personas, les pregunto, y más todos los que no nos respondieron, ustedes que tienen síntomas digestivos, ¿ven alguna relación entre sus síntomas digestivos y su estado de ánimo? ¿Ven alguna relación entre sus síntomas digestivos y su estado de ánimo? Sí, Usualmente, sí, 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 sí. claro. Uno por la tarde está con el... Rotundamente. Sí. Sí, uno por la tarde tiene síntomas digestivos y está hinchado y uno ya está irritable, cansado, ya no quiere saber del trabajo, y sobre todo el agotamiento es muy frecuente. Esto es bien interesante y es porque dentro de la escala de discapacidad, los dos órganos que más generan discapacidad o años de vida perdidos o días de discapacidad son el sistema digestivo y el sistema nervioso. Entonces uno dice, tienen que estar conectados, ¿sí? Tiene que haber una conexión entre ellos sabiendo que son los que más generan discapacidad. Eh, Tal vez ya es nuestra última parte respecto a funcionamiento del sistema digestivo, pues una parte supremamente interesante y lo colocamos acá en parte además porque alguno de ustedes dijo, es que sí, yo cuido mi sistema digestivo porque es mi segundo cerebro, ¿cierto? Entonces, hoy se le da al intestino, se le da el nombre del segundo cerebro y además existe una conexión eh, real entre el cerebro y el intestino en el abdomen. Imagínense la distancia que hay entre estos dos órganos. ¿Cómo íbamos a pensar en unos años que esos dos órganos estaban conectados? Pues vamos a ver cómo enchufan, cómo esos dos órganos están conectados. Entonces, la primera manera en la que ambos están conectados, precisa, y eso le da el nombre del segundo cerebro, es por el sistema nervioso. Nuestro intestino tiene un sistema nervioso casi tan complejo como el sistema nervioso que tenemos en la columna o el sistema nervioso central. Está constituido por muchísimas neuronas, por sustancias, entre ellas la serotonina. Es decir, viendo lo pequeño, esto parece un cerebro. Y esa es la razón por la que se le llama el segundo cerebro, porque es más pequeño, pero guarda casi que los mismos componentes del sistema nervioso central. Tenemos adicional una segunda manera en la que están conectados ambos órganos y es el sistema endocrino, es decir, hormonas, y ahí aparece la hormona de alegría. ¿Se acuerdan de la película de Intensamente? Pues bueno, alegría es el neurotransmisor de la serotonina y precisamente es la serotonina quien se encarga del buen funcionamiento del sistema nervioso, encargado de nuestras emociones, de nuestra respuesta al estrés, de nuestro apetito, de nuestra sexualidad, pero también a nivel del sistema digestivo se encarga de su funcionamiento, de que se secreten estas sustancias de las que hablamos, de que el intestino se mueva, de que se secreten las enzimas del páncreas. La serotonina, apréndanse esto porque la serotonina eso no es como arte o como por arte de magia. La serotonina tenemos que comer precursores de la serotonina. Es decir, si quiero estar como alegría, pues lo menos que tengo que hacer es dar algo para que se produzca la alegría. Y a ese componente se le llama el triptófano. Esto lo pueden anotar por ahí para que busquen fuentes de triptófano, pero básicamente es lo que ustedes ven ahí. Esencialmente alimentos de origen animal, como los mariscos, los lácteos, los huevos, leguminosas como el garbanzo, como el maní, la piña, el banano. Se han notado, la gente se come un banano para dormir por la noche, ¿no? Entonces, es porque incrementamos nuestra producción de melatonina a través de el triptófano. Entonces, este es bien importante porque debemos incluirlo en la alimentación. Curiosamente, en los niños, la lactancia materna, la lechita de mamá tiene mucho triptófano. El cuerpo es muy sabio, produce para el buen desarrollo del sistema nervioso. Ahora, si queremos estar felices, porque ¿quién no quiere estar alegre o feliz? Considerando que es ese estado como de bienestar, Laura, como ustedes lo describían, entonces hay que saber que hay ladrones de la felicidad. Y en el cuerpo humano, el ladrón de la felicidad básicamente son dos.
que bioquímicamente reducen la producción de alegría. Y esos son la inflamación crónica y el estrés. Cada vez que estamos estresados, reduce la producción de serotonina para el sistema digestivo y para el sistema nervioso. Por eso yo estresado no me siento bien. Pero ojo, decíamos que cuando hay un intestino permeable, la primera respuesta del cuerpo es la inflamación. Entonces, cuando mi intestino no está sano, también me roba la alegría. ¿Listo? Entonces, curiosamente llega nuestro defensor del cuerpo, que son nuestras bacterias intestinales, que van a mandar al ladrón lejos, y nuestras bacterias intestinales usualmente nos ayudan a producir más serotonina. Por eso, por eso tenemos, pues nuestras bacterias ayudan a proteger además nuestro sistema nervioso, y por eso hoy en día se relaciona el consumo de bacterias probióticas en alimentos fermentados o en probióticos con reducción en las escalas de estrés o de síntomas de ansiedad y depresión. Es decir, por eso consumir más bacterias mejora, pues bacterias probióticas, bacterias buenas, mejora nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y hoy en día estudios hay por todas partes. Entonces, fíjense que esa conexión entre el cerebro y el intestino no es solo una, sino que eso tienes una red de cableado donde tenemos un montón de conexiones. Y por último, les voy a hablar de un tema hermoso que es el tema de la flora intestinal, ya para que sepamos entonces en el tiempo que nos queda, podamos hablar ahora sí de estrategias para tratar el sistema digestivo. Entonces, ¿qué es la flora intestinal? Cuando nos hablan de la flora intestinal, pues en mi mente simple, la flora intestinal es esto, es un ecosistema. Solo que es un ecosistema chiquito, esto es un ecosistema macro. ¿Qué tiene un ecosistema saludable? Un ecosistema saludable tiene muchas especies diversas, no, ninguna especie predomina sobre la otra, no hay idealmente no hay especies extintas, no hay especies patógenas o malas o de las que llaman hoy invasoras, y además lo más importante es que cada animal tiene algo para comer. Es decir, cada especie tiene algo para comer. Y les voy a contar, al león le gusta comer, si habláramos de bacterias, al león, por decir que es una bacteria, le encanta comer brócoli. Al hipopótamo le encanta comer coliflor. Al cocodrilo le encanta comer fibra del coco. Al oso le encanta comer pimentón. A la cebra le encanta comer cebolla. Entonces, desde ahora yo te pregunto, ¿qué pasa con todos esos vegetales que tú no comes hace años porque no te gustan? ¿Sí? Si tú dejas de alimentar una de estas especies, se van a empezar a extinguir. Y si se extinguen las bacterias ya vamos a ver que tienen efectos muy positivos para la salud. ¿Existen ecosistemas catalogados como sanos? No, todos tenemos, dicen que nuestra flora intestinal es como nuestra huella dactilar, todos tenemos ecosistemas muy diferentes, solo compartimos algunas características, pero en general nuestra flora es muy diferente, pero guardamos ciertos balances que guardamos en común todos los seres humanos. Si tú quisieras medir hoy la flora intestinal en Colombia, hay exámenes para tomar. Este es un laboratorio que se llama Innovase, que es muy chévere, y ellos nos permiten ver un poco cómo está tu balance, si tienes cuántas bacterias tienes, además cuántas diversidad de bacterias tienes. Si eso uno ya empieza a entender ciertas cosas respecto a su estado de salud. Entonces, ¿para qué tenemos bacterias intestinales? ¿Para qué son? Cuando hablamos hoy en día de probióticos, tú vas a la farmacia y tuviste diarrea, fíjate para qué consumes esos probióticos. Entonces, los probióticos allá arriba son como esa bacteria superhéroe que nos defiende de bacterias o de microorganismos invasores. Es decir, nos defiende de infecciones. Si yo tengo una flora intestinal, puedo comer comida un poquito, ¿sabes? Hay gente que yo me intoxiqué por alimentos y todos comieron lo mismo, pero solo yo me intoxiqué. Bueno, no tienes muchas bacterias superhéroes. Qué más efectos tienen estas bacterias? Estas bacterias mantienen las bacterias patógenas por fuera, mantienen las toxinas por fuera, mantienen la integridad de nuestra barrera intestinal y además se encargan de la absorción de micronutrientes como los que ven ahí, zinc, vitamina D, y además se encargan de la producción de vitaminas como la vitamina B12. Hoy en día es muy frecuente la deficiencia de vitamina B12, usualmente porque no tenemos buenas bacterias intestinales. Además, educa nuestro sistema inmunológico. Ese policía que veíamos
le dice, oiga, no sea tan exagerado, vea, no ande inflamando el cuerpo todo el tiempo. Las bacterias regulan la inflamación, hace que no todo sea una respuesta inflamatoria, porque la inflamación en exceso es lo que nos está llevando a enfermar. Y todos esos pelitos que ustedes ven ahí en verde se llaman posbióticos. Finalmente, estas prebióticos, estas bacterias buenas para la salud, producen todos esos pelitos, que es muy interesante porque eso se absorbe al torrente sanguíneo y ejerce efectos en el sistema nervioso, regulan nuestro apetito, regulan nuestra elección de alimentos. Esto es bien interesante porque yo veo hoy en día cuando las floras intestinales están muy descuadradas, yo le digo a la gente, no sé si estoy hablando con el humano o con las bacterias, porque cuando les preguntas qué quieres comer y la gente es azúcar, azúcar, es como, Ana, unas chicas así delgaditas, y dicen, Ana, yo como hombre, pero son como, ¿sabes? Regulan nuestro apetito y ellas influyen mucho sobre nuestros deseos, claro, porque ellas quieren que las alimente. Y es curioso porque cuando va regulando tu flora intestinal, va regulando también tu deseo de los alimentos. Entonces, básicamente, cuando pensamos en el ser humano, a partir del día de hoy, cuando te sientas solo, pues que sepas que no lo estás porque tienes trillones de microorganismos en el intestino y además esos trillones de microorganismos en tu intestino, la mayoría buscan tu supervivencia. O sea, a ellos no les conviene que uno esté enfermo, ¿sí? Ellos necesitan un huésped súper saludable. Entonces, si yo cuido a mis bacterias, ellas van a cuidar mi salud. Es bien interesante. Y hay un término que llamamos disbiosis y es lo opuesto. Es como un ecosistema ya todo desequilibrado, con bacterias patógenas, de esas infecciones, el Helicobacter pylori, por no nombrar entre tantas bacterias patógenas. Y el término de disbiosis, entonces, ya son bacterias que no ejercen efectos positivos para la salud. Cuando tienes colon irritable, estreñimiento crónico, nos, eh, o el estreñimiento lo favorece, se empiezan a volver unos ecosistemas más distintos. Cuando he tomado muchos antibióticos, cuando como mucho azúcar, cuando tomo mucho licor, mi flora intestinal se va haciendo de esa manera y voy perdiendo los efectos de una buena flora intestinal. Ya terminando ya este tema, para que entremos al grano de lo que nos interesa, pues les quiero contar rápidamente y es cómo se establece la flora intestinal. La flora intestinal, porque tú dices, ay, pero toda la vida con estreñimiento, toda la vida con problemas digestivos. Claro, la flora intestinal, básicamente lo que hacemos hoy de adultos es cuidar lo que heredamos de nuestra flora intestinal, pero realmente nuestra flora intestinal se estableció durante nuestros 2 primeros años y medio de vida. O sea, lo que pasó allá fue fundamental. Entonces, para todas las que son mamás o abuelas o abuelos y tienen niños en esa edad del desarrollo, es súper fundamental ayudarles a generar una buena flora intestinal. Nuestra flora intestinal se hereda en su mayoría, o los primeros rasgos importantes se derivan de si yo nací por parto normal o parto por cesárea, básicamente porque cuando salimos por el canal del parto tragamos bacterias productoras de ácido como los lactobacilos y eso es lo que se va a empezar a implantar en mi intestino. Y luego, si miramos hacia la derecha, donde dice una healthy mature, donde hay una flora intestinal madura, pues eso dependió de qué tanta fibra me dieron en mi casa, si me dejaron comer mugre, si no me andaban lavando las manos y todo era hiper limpio, porque estos 2 años se estaba formando nuestro ecosistema. Pero si no fui muy afortunado y nací de pronto por cesárea y me dieron muchos antibióticos y todo era súper limpio y adicionalmente hubo malnutrición, hoy en día yo veo muchos pacientes de pequeñitos tuvieron mucha carencia de alimentos y son personas que tienen su flora intestinal muy alterada de adultos porque no hubo una adecuada cantidad de fibras. Entonces, ahora sí, ¿cómo sé yo si tengo alteraciones de la flora intestinal? Primero, si haces una dieta muy baja en fibra, probablemente tienes una alteración de tu flora intestinal. Si has usado antibióticos regularmente, si tienes hinchazón y gases regularmente, sobre todo gases, si tengo diarrea crónica o estreñimiento, y hay otros síntomas por fuera del intestino, como el acné o la rosácea, dificultad para perder peso, especialmente en esa zona abdominal, si mi glicemia anda alterada, si sufro de alergias, si sufro de trastornos del ánimo como la depresión o el desgano,
y el autismo, hoy lo relacionamos bastante con alteraciones de la flora. Hoy en día, ¿qué factores pueden estar afectando tu flora intestinal? Una alimentación rica en azúcar y alimentos procesados como aceites, granos, alimentación escasa en fibras. SSAT significa dieta estándar americana, o sea, es una dieta muy baja en fibra como la de los norteamericanos. Tener poco ácido estomacal, un estómago poco ácido, uso de antiácidos, antiinflamatorios como el ibuprofeno, diclofenaco, el uso de antibióticos, si tengo estreñimiento crónico, si sufro de estrés crónico, si abuso regularmente del alcohol, y fíjense que el aislamiento social también es clave. En pandemia, que estuvimos tan encerrados y eso no compartimos con nadie, usualmente la gente incrementó algunos síntomas digestivos porque no teníamos con quién compartir bacterias, ¿sí? Y es que normalmente estamos, si nos fijamos en esas culturas ancestrales, todos comen el mismo plato, la misma cuchara, comen con la mano, se sacan de la boca para darle al otro. O sea, esa compartir de microorganismos es importante. Por eso los que vivimos solos y no hay mucha gente alrededor, usualmente puede empezar a volverse la flora más escasa, más pobre de microorganismos buenos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a aprender. Antes de empezar a saber qué vamos a hacer, te hago la misma pregunta que hicimos en nuestra primera sesión y más bien Hipócrates, el padre de la medicina, te quiere decir esto. Para sanar es necesario preguntarte antes si estás dispuesto o dispuesta a renunciar a los alimentos, hábitos, creencias y pensamientos que te llevaron a enfermar. Y es que definitivamente para sanar el intestino hay que hacer renuncias. Entonces, manos a la obra, vamos a aprender, digamos que en medicina funcional manejamos como unas cinco cosas que uno puede tener en la cabeza, que es como, y ver qué herramienta de estas debo utilizar, el martillo o el taladro. Seguramente que no vamos a, en tu caso particular no vas a necesitar utilizar todas. Esos 5 pasos ya los vamos a mencionar paso por paso. Entonces, primer paso, remover. O sea, uno no va a mejorar del sistema digestivo si no quita las cosas que le hacen daño. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo remover? Si tengo colon irritable, si tengo muchos gases, si tengo diarrea crónica, si vivo hinchado, si me duele el estómago, el azúcar altera profundamente la flora intestinal. Imagínate que los fermentados que les colocan a los fermentados para que fermenten, usualmente le colocan azúcar, ¿cierto? Algún panela, les colocan algún carbohidrato, porque el azúcar hace sobrecrecer bacterias. Entonces, nuestro ecosistema debe ser súper equilibrado. Si le das mucho azúcar, se van a sobrecrecer esos microorganismos. Entonces, no debería haber azúcar. Respecto a los endulzantes artificiales, entonces hoy ya dijimos, no, Ana, ya no voy a comer azúcar, pero entonces, mira, me comí un postre con este endulzante artificial del xilitol o la sucralosa. No sé si alguno de ustedes, si nos pueden escribir ahí en el chat, que cuando comen estas cosas sin azúcar les va peor a nivel del intestino, ¿sí? Como estos postres saludables sin azúcar. Aquí en Bogotá, cuando vas y te comes una torta sin azúcar, usualmente las endulzan en algunos lados con xilitol, por ejemplo, o estos brownies saludables que consigues en el supermercado para diabéticos, vienen usualmente con sucralosa o con xilitol y son endulzantes que alteran la flora intestinal, ¿sí? Entonces, después de comerte un brownie saludable, te llenas de gases, te hinchas el estómago más que cuando comes azúcar normal, ¿sí? Te da diarrea porque alteran la flora intestinal. Eso pasa. Aquí dicen, doctora Ana María, lo de la stevia. Colocan que la stevia. Sí, la stevia es un endulzante natural que usualmente se tolera bastante bien. Entonces, dentro de todo lo que ustedes ven ahí, es el que está como el aceptado, la stevia, ¿sí? Entonces, ese lo podemos consumir, pero ojo, porque la industria de los alimentos es bárbara. Entonces, dicen endulzante con stevia. Entonces, si te fijas atrás, dice eritritol, sucralosa y stevia. Entonces, hay que garantizar que sea 100% stevia. ¿Qué más debemos quitar? ¿El trigo? ¿Será que quitamos eso del gluten? ¿Será cuento? Pues mira, con el tema del gluten definitivamente es una realidad. El gluten en la mayoría de los pacientes con síntomas digestivos, así no sean celíacos, así no sean alérgicos, quitar el gluten sí mejora los síntomas digestivos.
Entonces, si estás empezando, si tienes muchos síntomas, quítalo. Quítalo el fin de semana, salimos y me comí un poquito de, ok, pero no regularmente, porque es que nuestra casa usualmente que tiene gluten. Fíjate, piensa en este momento lo que tienes en tu cocina. En la alacena probablemente hay galletas de soda, probablemente hay tostadas integrales, probablemente hay pan para el desayuno, o probablemente hay pan sándwich, o de pronto hay pasta que vas a comer mañana con algo. Entonces, el gluten está por todas, o sea, el trigo está por todas partes. Si tienes síntomas digestivos, haz la prueba de retirarlo, porque solo él induce permeabilidad intestinal en la mayoría de las personas. Quita los alimentos hiperprocesados. Cuando hablamos de hiperprocesados es todo lo que yo abro y viene en un paquete. Papas fritas, comidas congeladas, los mismos pasteles, panes, galletas, los condimentos, el ricostilla o todas estas cosas que lees por detrás y son un montón de componentes que muchos ni saben que son colorantes, espesantes, gomas, todo ese tipo de cosas. Yo sé que estoy siguiendo una buena dieta cuando mi bolsa de desechable de orgánicos es muy grande y cuando al ladito encuentro dos bolsitas chiquitas de las cosas del aseo. De verdad, es como volver a la comida real. Debemos remover los aceites procesados, canola, girasol, todos esos, así entonces tú dices, me compré unas papas fritas de la marca no sé qué buenísimas que vienen en aceite de girasol, ¿cierto? Entonces estos aceites no. La gente dice, Ana, yo me comí un salmón buenísimo en un restaurante con vegetales y eso me hinchó el estómago. Claro, porque el salmón finísimo lo hacen en aceite de canola o de soya o de girasol, entre más grande sea el restaurante. ¿Qué más debo quitar? El uso de las medicinas que yo definitivamente no necesito, antiinflamatorios, ibuprofeno, diclofenaco. Si te duele la cabeza, tómate pues, entre todos es menos malo el acetaminofén, de pronto una pastillita que el ibuprofeno, diclofenaco, entre todos estos. Si tengo gripa, no tomes antibióticos, pues solo chequea que realmente necesitas antibióticos, pero no lo hagamos por costumbre como pasaba antes. Y definitivamente el alcohol, si tiene síntomas digestivos, es algo que se debe retirar. ¿Qué más debo remover? Pues si no me desparasito hace muchos años y tengo un coprológico con parásitos, pues debo desparasitar. Si tengo infección por Helicobacter pylori, debes revisarlo con el doctor si la deben tratar. Es decir, debo retirar esos microorganismos que de pronto no hacen parte de la buena flora intestinal. ¿Qué más debo remover? Pues el estreñimiento. El estreñimiento es un tema súper complejo y para los que sufren de estreñimiento, como dicen, de verdad que uno cuando ha sufrido de estreñimiento festeja cada vez que va al baño y mira con orgullo esas buenas deposiciones. Y yo les hablo de esa manera, es porque de verdad que uno debe mirar además la naturaleza de su deposición. Eso dice muchas cosas de la salud. Pero el estreñimiento tiene muchas fuentes diversas. Probablemente la principal causa de estreñimiento el día de hoy es la escasez de fibra, ¿sí? Ahorita vamos a hablar mejor por eso está resaltadito. Pero si yo no como fibra, yo no puedo pretender hacer deposición. Básicamente, dos terceras partes de de nuestra materia fecal se forman por la fibra. Debo hidratarme además muy bien. En las personas que sufren de estreñimiento, el agüita no es negociable. No hay una manera específica, pero para saber tus requerimientos de agua puedes hacer esa fórmula, que es tu peso en kilos por 30 mililitros, y eso en teoría te da un cálculo de la cantidad de volumen de agua mínima que podríamos tomar. La panadería, todo lo que son, así no tenga gluten, eso amarra, eso da estreñimiento, así sea pan de sagú, pan de toda la panadería estreñe. Cuando yo tengo problemas relacionados con la vesícula, los fritos dan estreñimiento. Entonces, si te fijaste en esa imagen que veíamos de la ecografía, si yo tengo alguno de esos síntomas, la grasa me va a dar estreñimiento. En algunas personas puede dar diarrea. Si yo tengo mucho estreñimiento, pues quito incluso los alimentos naturales que amarran, el plátano, el arroz, incluso la yuca, son alimentos que dan estreñimiento. Y definitivamente lo claro es que el estrés y el afán, oye, tengo que salir de la casa a las 6 de la mañana, pues si uno ya no hizo deposición en la casa, eso ya se salta 1 o 2 días. Y entre más días pasan, más duro va a ser. Entonces me intento levantar media horita antes, me tomo las cosas con calma, me tomo mi agüita tibia
Me doy el tiempo de poderle empezar la mañana un poquito suave. Ese es un reto grande. Eh, para remover el estreñimiento, pues básicamente hoy en día sabemos que la mayoría de la población en el mundo tiene deficiencia de magnesio porque nuestros suelos ya están muy desprovistos de magnesio. Entonces el magnesio es un buen mineral que yo puedo utilizar para hacer deposición. Para hacer deposición, la mejor sal que puedo utilizar de magnesio es el citrato de magnesio a la dosis que recomienda el fabricante del que consigas y la deficiencia de magnesio está relacionada no solo con el estreñimiento, sino con esos síntomas que ustedes ven ahí, con depresión, ansiedad, fatiga crónica, trastornos del sueño, con migraña, con osteoporosis, con síndrome premenstrual, con hipertensión, con diabetes. Es decir, casi que a cada uno, casi que todos podríamos tomar algo de magnesio. ¿Qué también debo remover? Pues el estrés, ¿cierto? Así como mi pobre angelito, de esto vamos a hablar en nuestra siguiente charla, que no va a ser propiamente orientada al estrés, pero sí del sueño, pero vamos a hablar de algunas cositas desde la medicina que uno podría hacer para ayudar a regular el sistema nervioso. Pero pues básicamente es tener, que ya vamos a hablar, pero pues esto desde tener una rutina hasta tonificar nuestra salud espiritual, pues es fundamental para que uno no viva en el ciclo de estrés que vivimos hoy en día. Hablando del plan de las 5 Rs, pues ya dijimos qué debemos remover para que ustedes vayan pensando cada uno qué es lo que debe remover. No pueden remover al esposo o a la esposa, eso no se vale, él es una causa de estrés, pero no se puede remover. Aprenda a quererlo. Debemos rebalancear el pH gástrico y es eso, veíamos que si bien la digestión empezaba a la cabeza y hoy en día vamos a empezar a comer más tranquilos, ojalá no en el televisor ni en el noticiero, sino realmente siendo conscientes de lo que estamos comiendo. Cuando íbamos más abajo en el sistema digestivo, el estómago es muy importante. Entonces, recuerdas que el estómago es muy ácido. Ahora yo te pregunto, ¿sabes qué pasa en un ácido si le colocas agua? Pues es menos ácido, ¿cierto? Entonces, primera recomendación, no tomes líquidos con las comidas, ¿cierto? Entonces, esto es lo más difícil usualmente. Es más entre el quitar el azúcar y esto es muy diferente, pero es eso. ¿Cómo hago yo para? Entonces la gente dice, no, es que yo no puedo pasar la comida sin un vaso de agua porque me atoro. Promesa, no te vas a atorar. Si yo estoy bien hidratado, voy a tener suficiente saliva para que mi propia saliva permita que pasen los alimentos. Entonces, es un tema de costumbre. Si hoy en día te tomas un vaso grande de jugo de agua, pues la invitación es a que vayas reduciendo el volumen solo de agua, no de jugo, y de pronto de infusiones tibias, de pronto agüita con limón para incrementar el ácido, agüita con un poquito de vinagre de manzana o agüita con o una infusión de manzanilla o de planticas a medida progresivamente que puedes quitar el líquido o la bebida con la comida. Entonces, ¿cuándo me tomo el agua o cuándo me tomo? Entonces, si no puedo tomar agua, ¿cuándo me la va a tomar si para hacer deposición me mandaste a tomar agua? Entonces, la idea es que uno hasta 30 minutos antes, es decir, si me almuerzo a la 1, máximo bebí líquidos hasta las 12:30 antes de almorzar, o sea, toda la mañana me pude estar hidratando. Y si comí a la 1, máximo a las 2:30 ya puedo volver a tomar líquido. Entonces, media hora antes y hasta 1 hora y media después. Es lo ideal, ¿sí? Ahora, si yo tengo si yo sufro de reflujo y de síntomas de maldigestión en el estómago por pesadez, me comí unas verduras y quedé lleno toda la tarde, pues no te tomes sopas tampoco, porque ni con carne, menos que es más difícil de digerir, porque va a ser todavía, tengo el estómago ya muy flojo y las sopas de pronto lo hacen más flojo, Laura, que era una pregunta que nos hacían la vez pasada, y las sopas. Si yo tengo un sistema digestivo súper fuerte y no tengo síntomas gástricos, claro, me puedo tomar una cremita pequeña, una sopita pequeña, pero si yo tengo sobre todo mucho síntoma de reflujo o una muy mala digestión o pesadez, las sopas no están tan chéveres. Puedo acidificar con limón con mis comidas, entonces me tomo el zumo de medio limón natural o de un limón completo, depende del tamaño. Y si definitivamente mi tema de falta de ácido es más grande, existen hoy en día suplementos como la betaína que incrementan la producción de ácido clorhídrico en el estómago y es bien bonito. Que hoy en día se consiguen Doctora, en la doctora Ana María, qué pena Sí, interrumpirla. Aquí precisamente están preguntando de cuándo debo tomar el agua con limón.
qué bien. Sí, el agua con limón, o sea, lo ideal es que hay personas que les ayuda a tomar, digamos que hay gente que no toma agua, ¿cierto? Como que les dices tomar agua y es como, no puedo vivir sin las jugos y sin las bebidas saborizadas. Entonces, puedo tomar agua con limón para hidratarme durante el día. Sin embargo, si lo que yo quiero es ayudar a mi estómago, entonces me voy a tomar el agua justico, más bien el zumo del limón, porque le puedes quitar el agua, solo sería el extractico del limón cuando me siento a comer. Quiero poner mi estómago más ácido. Entonces, en ese momento me tomo el limón cuando voy a comer. Me ayuda a acidificar el estómago, me ayuda a emulsificar las grasas. Eso mejora mucho la digestión. Solo eso ayuda mucho la digestión, especialmente de las comidas grandes, es decir, del almuerzo, no cuando me como una comida pequeña, pero sí las comidas grandes. Gracias por la pregunta. Eh, ahora, las 5 Rs. Hay otra R, decíamos acá, esta es rebalancear o también reemplazar el ácido. Y esta R de acá es también reemplazar con enzimas. Si yo soy mayor, si yo tengo síntomas relacionados con la glicemia, tengo diabetes, probablemente ya empiezo a necesitar enzimas digestivas. Entonces, hay enzimas en la farmacia, puedes averiguar con tu doctor. Es más, en los seguros hay enzimas digestivas que pueden dar, o en las farmacias normales hay enzimas digestivas que vienen incluso con bilis de animalito que ayudan a digerir las grasas, las proteínas. Entonces, puedo evaluar si voy a necesitar enzimas digestivas. Sin embargo, es más frecuente que uno necesite ácido, que uno necesite acidificar el estómago, que necesite enzimas digestivas. Esto es como menos frecuente. ¿Qué pasa si yo ya tengo síntomas de la vesícula? Pues yo le voy a ayudar cuando consumo grasas, el aguacatico, el aceite de oliva que habíamos visto en nuestra anterior charla, que son grasas buenas que yo necesito para poder no comer tantos carbohidratos además. Entonces, yo le voy a ayudar a mi cuerpo, a mi bilis, a mi vesícula, a empezar a ayudar a digerir. Entonces, puedo tomar limón o cítricos con las comidas, limón especialmente con las comidas con grasa. También puedo utilizar vinagre de manzana, una cucharadita con la comida y también cuando hay más carbohidratos, ayuda a mejorar los carbohidratos, plantas que ayudan a depurar mejor la bilis, como el boldo, la manzanilla, la menta, el tomillo, el romero. Puedes buscar ahí en Google plantas colagogas, por ejemplo, que ayudan a limpiar estos órganos. Puedo utilizar enzimas de la farmacia que tienen bilis de buey, de animal del buey, marcas comerciales, está el Estamil, el clásico que tenía bilis. Y por ahí hay dietas de limpieza de la vesícula y del hígado y de la vesícula biliar que en mi experiencia funcionan bien. Si ya nada de esto funciona, y es cuando la gente termina en la cirugía de la vesícula, pero antes de eso sufrieron mucho, Laura. Antes de eso tenían eructos todo el tiempo, diarrea, se comían un chicharrón y tenían eructos a chicharrón el resto de la vida, ¿sí? Entonces hay cosas que nos pueden ayudar. Doctora Ana Podría- María, sí, aquí preguntan precisamente con el tema de la vesícula, que sí, que cuando no se tiene vesícula, o sea, que hay como, dice, ¿qué pasa si no se tiene vesícula? ¿Qué debo de- ingerir? Depende. Si ya no tienes, si no tienes síntomas con las grasas, pues bendecido, afortunado. Pero si tienes síntomas, igual, igual, tu bilis es menos madura porque no tiene un lugar donde se almacena. Entonces, probablemente a ti te sirve mucho acidificar el estomaguito para que la grasa se emulsifique y puedas absorberla mejor. Entonces, cuando vas a comer más grasita, de pronto colocas limoncito, de pronto el boldo funciona bien para limpiar también vías biliares, porque uno ya no tiene vesícula, pero tiene los conductos y eso sí puede estar congestionadito. Entonces el boldo, la manzanilla como infusión regularmente o el vinagre de manzana ayudan a mantener como esas vías biliares un poquito más descongestionadas, ayudan a limpiar, a emulsificar las grasas. Para los que ya tienen síntomas como irritación, gastritis especialmente, pues hay cosas que podemos utilizar, por ejemplo, el aloe vera, el cristal. Hoy en día hay suplementos de la farmacia que ya traen aloe vera, glutamina, por ahí unos que vienen
em, que vienen con mangostino, que son como unos geles que ayudan a desinflamar. El consumo de omega 3 también ayuda a desinflamar como las paredes de nuestro estómago. La sangre de drago es una planta que tiene efectos reconocidos antiinflamatorios y de reparación en gastritis y úlceras. Entonces, fíjate, no todo es quitarle el ácido al estómago, realmente es como reparemos el estómago. También quitar el exceso de café, por ejemplo, el alcohol también irrita mucho el estómago. El estrés hace que nuestro estómago esté más irritado e inflamado. Entonces son muchas variables, pero dentro de estas, así, curiosamente, acidificar el estómago para los que sufren de gastritis ayuda a reparar la mucosa gástrica, porque el estómago se defiende del ácido produciendo mucosa protectora. Entonces, contrario a lo que hemos creído, cuando hay gastritis, empezar de a poquito a acidificar el estómago, a colocar limón, como nos decías, el agüita con limón, curiosamente provoca la misma reparación del tracto digestivo. ¿Qué hacemos con nuestra flora intestinal? Entonces, ¿será que vamos a tomar, qué probióticos de la farmacia vamos a usar? Pues les quiero leer esto. Estamos lejos de la terapia de bacterias. La diversidad individual es notable porque cada uno posee un patrón de microbiota distintivo y aun si yo quiero modificarla, la flora intestinal, la tendencia parece ser la restauración a su perfil inicial. ¿Qué traduce eso? Eso traduce que te puedes tomar todos los probióticos de la farmacia y tu flora intestinal en unos mesecitos o semanas va a ser exactamente igual a la que tenías antes, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque inicialmente la mayoría de probióticos de la farmacia normal son de animal, son de especies animales o vegetales. Significa que no tenemos tanta congruencia, pues ellas pasan por el intestino, limpian, ayudan a que la barrera intestinal esté bien, si hay algún animalito lo pueden ayudar a reducir la carga de esa bacteria, pero son bacterias que no se quedan con uno. Hoy en día hay probióticos como de cuarta generación que son originarios de especies humanas, ¿sí? Entonces, ese que ustedes leen ahí al final, el ProBurt, es de especies humanas y es bastante bueno. Cuando yo ya tengo una flora muy alterada, tenemos que utilizar herramientas fuertes. ProBurt es una marca interesante, tiene probióticos de origen humano. Y si no, ahí arriba encuentran probióticos de origen animal y vegetal que usualmente yo puedo utilizar por ciclos y sí me van a ayudar a mejorar un tanto los síntomas. Los que encuentran ahí los son de farmacia convencional. Digamos que los probióticos ayudan mientras yo los use, dejo de usarlos y mi flora va a tender a volverse otra vez alterada si yo no hago nada diferente al respecto. ¿Cómo hago para sanar mi flora intestinal? Si la estrategia no son los probióticos, ¿yo qué puedo hacer? Estos animalitos que ustedes ven ahí con los pelos parados son bacterias o microorganismos intestinales. Entonces, fíjense lo interesante, esta imagen es muy chévere porque fíjense que tus bacterias comen lo que tú comes, ¿sí? Entonces, si tú comes pizza y con malteada, pues tus bacterias van a comer pizza con malteada. Salvo que recordemos que evolutivamente ellas no crecieron ni comiendo pizza ni malteada, o sea que no les va a gustar mucho. Pero cuando comemos granos, frutas, vegetales, nueces, toda esa fibra sí les gusta y va a alimentar nuestras bacterias intestinales. Entonces, la dieta es la influencia primaria. Ahí no dice secundaria, alternativa, opcional, que determina la composición de mi flora intestinal. Es decir, tengo que alimentar a mis bacterias intestinales. Alguien en la encuesta escribía, ay, yo quiero aprender sobre prebióticos y probióticos. Entonces, qué gran pregunta, ¿qué es esto? ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Los probióticos hacen referencia a los microorganismos. ¿Qué probióticos utilizamos hoy en día en la farmacia? Pues la farmacia tiene bacterias y también tiene especies de levaduras o de hongos que son bacterias que nos pueden ayudar a poblar nuestro intestino temporalmente y a mejorar el ecosistema también temporalmente. Cuando hablamos de probióticos, hablamos de comidas para bacterias. Entonces, fíjense, yo mediante mi alimentación alimento a mis bacterias intestinales, a las que me tomé de la farmacia, pero también a las mías propias. Entonces, hay un autor que es un duro en temas de flora intestinal y él dice que cuando vamos a mercar, uno debería comprar comida
o poner comida en la canasta para el humano, pero también debería poner comida en la canasta para las bacterias. Así que el día de hoy, cada vez que ustedes van a mercar, piensen que ustedes están mercando para usted, para su familia, pero también para ese trillón de microorganismos y de huéspedes e inquilinos que tenemos en el intestino, que además son maravillosos y de ellos depende nuestra salud, ¿sí? Entonces, hoy en día la dieta que más tiene efectos sobre flora intestinal es la dieta mediterránea. Y sin leer el texto que ustedes ven ahí, vayamos al fondo y miren las comidas que hay ahí. Entonces, hay vegetales, hay por allá hay unos granitos, hay como unos garbanzos, hay aceitunas, hay proteína de buena calidad, todo eso se ve bañado en aceite de oliva, hay muchas fibras diversas. Precisamente, ¿quieres sanar del intestino? Podemos replicar esto. Y para repoblar, pues hay que diversificar los alimentos. Entonces, en la consulta, yo normalmente le pregunto a la gente, recuerdan que yo siempre le pregunto a la gente, ¿por dónde nació? ¿Parto normal o parto por cesárea? Porque eso va a determinar muchas cosas de su salud. Pero también la siguiente pregunta es, cuénteme todos los vegetales y fruta que usted come, ¿sí? Y lo más frecuente es que la gente siempre tiene la misma ensalada, ¿sí? Probablemente el 78% de las personas que dijeron que tienen síntomas digestivos, yo no sé cuántos, pero por lo menos un gran porcentaje, su ensalada debe ser monótona y muy parecida siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué ensaladas encontramos en la calle? Pues la más fácil es la que se come la gente. Entonces, antes era espinaca, cebolla y tomate. Hoy en día ni siquiera la lechuga, perdón, porque ya está mal lavada, entonces ni siquiera nos comemos la lechuga. Entonces hoy en día uno si come afuera, come tomate, de pronto te pusieron cebolla y de pronto tuviste suerte y te dieron aguacate, ¿cierto? Estas son las ensaladas que estamos comiendo una vez al día y el resto nos olvidamos. Si recuerdan en los platos que veíamos la vez pasada, veíamos que todas las comidas tenían fibras y que ahorita las voy a colocar para que los que no estuvieron recuerden. Pero hay algo que se llama como la dieta arcoíris y básicamente es intenta que tu comida sea, que tu plato sea como un arcoíris. ¿Y cómo es eso? Así, con diversidad de colores. Todas esas, o sea, la naturaleza es tan magnífica que cada color y cada alimento que ustedes ven ahí tiene nutrientes en balances, en proporciones diferentes. Entonces, cuando yo me privo de comer cosas que hay ahí, yo me estoy privando de ciertos antioxidantes, de ciertas vitaminas, de ciertos minerales y de ciertos tipos de fibra. Y les contaba que hay bacterias que solo comen ciertas cosas específicas de ahí. Quiere decir que si yo hace años no como uchuvas, no sé, o hace años yo no me ni por riesgos me como un brócoli, pues todas esas especies buenas que tienen beneficios para tu salud probablemente hoy están probablemente extintas o muy reducidas. Entonces, debo diversificar la cantidad de fibras. Quitemos el pan de ahí, salvo porque tendrá alguna fibrita, pero hay que diversificar. Entonces, con el tema del intestino no se trata de me gusta, es que esto sabe feo, esto es que no es para ti, es para tus bacterias. Cuando uno empieza a preparar, cuando empiezas a familiarizarte con las comidas, te das cuenta que un brócoli o el coliflor en la freidora de aire y luego le colocas sal, pimienta, aceitico de oliva, vas agarrando gusto. Lo que pasa es que debemos aprender a prepararlas. Ya casi terminando. Laura, este tema de las fibras es bien importante y los invito a que coloquen también en su navegador esta palabra que dice ahí, FODMAP. El concepto de FODMAP es un acrónimo que viene de fibras, entonces la F es de fibras, y fue una dieta que diseñaron unos científicos para la gente que sufría de colon irritable. Entonces lo que hicieron ellos fue magnífico y hoy en día es como, uy, la expresión, o sea, ellos no saben lo que encontraron porque es maravilloso. Y lo que ellos encontraron es que cuando uno come fibras, no todas las fibras le gustan de la misma manera a nuestras bacterias intestinales. Entonces las clasificaron según su grado de producir fermentación. Las clasificaron en fibras mínimamente fermentables en verde, moderadamente fermentables y altamente fermentables.
Entonces vamos a leer las que mínimamente fermentables. Probablemente las de ahí muy poco nos generan síntomas digestivos. Por ejemplo, la zanahoria, el pepino si le quitaste las semillas, porque las semillas sí dan malestar, pero si solo es el pepinito o el zucchini o las espinacas o la lechuga o el zucchini o las auyamas, eso, el tomate, eso usualmente no da síntomas, ¿sí? Cuando hacemos referencia a fermentable, es porque nuestras bacterias comemos estas fibras y ellas producen el fermento. O sea que cuando estamos gaseosos, muy gaseosos, pues no es culpa nuestra, las que están haciendo el gas son nuestras bacterias, ¿cierto? Entonces, eh, respecto a esto, pero fíjense en lo rojo, cuando como brócoli, coliflor y ajo y cebolla, ¡puf! Explosión de gases. Ojo, lo verde no significa que sea bueno. Realmente deberíamos incluir de los tres colores, porque los tres les encantan a nuestras bacterias intestinales. Ellos los clasificaron en naranja y en rojo, es porque ya para el 79% de las personas que tienen o el día de hoy síntomas digestivos, pues mañana tú todo empoderado dices, Ana me dijo que comiera brócoli, repollo, coliflor, ajo y cebolla en la misma ensalada y pues por la tarde te vas a acordar de mí, pero no de buena manera. Entonces, la idea es que empieces a incluir estas cosas, pero de a poquito y mezclando. De pronto me hago, si tengo mucho gas, mucho gas, de pronto entonces estoy fermentando mucho, entonces de pronto agarro los de la fila en verde y me hago una ensaladita de espinacas con zucchini. De pronto le coloco tomatico y le coloco algo fermentable, pero poquito. Le coloco 2 arbolitos de brócoli, ¿sí? Recuerda que son bacterias, no necesitas el brócoli completo. Estás alimentando microorganismos, puede ser poquito. Para las personas que sufren de estreñimiento por falta de fibra fermentable es al contrario. Entonces, si yo sufro de estreñimiento, entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a hacer una ensalada con lo más fermentable. Yo sufro de mucho estreñimiento y esos gases, ¿qué es eso? Yo no conozco los gases. Hay gente así. Entonces, cuando no tenemos mucha fermentabilidad, significa que yo le estoy dando muy poquita fibra fermentable a mis bacterias. Entonces, ¿qué le voy a dar? Pues lo fermentable. Me hago una ensalada con brócoli, con cebollita, le coloco un aguacate grande y además hay fibras fermentables. Y a esa ensalada le coloco manzana y me como un manguito por la tarde. Son fibras que fermentan. Entonces, aquí tenemos vegetales. Aquí tenemos frutas, dentro de las frutas más fermentables, manzana, durazno, mango, melocotón, ciruelas, porque por eso la gente utiliza ciruela para hacer deposición, ¿cierto? Son fibras fermentables, pero es que no es que la ciruela sea mejor que las otras, necesito también de las otras. Si yo, por el contrario, fermento mucho, escojo temporalmente un poquito más de las fibras mínimamente fermentables. Fíjense que las legumbres como las lentejas, el frijol son altamente fermentables, por eso casi que todos comemos frijol, lenteja y nos ponemos gaseosos. Pero si es tu caso y es muy incómodo, pues cuando quitas el azúcar, cuando dejas de comer licor, cuando te dejas de tomar licor, cuando tu flora se va a ir reequilibrando, vas a empezar a tolerar mejor estos porque no son malos, alimentan a nuestras buenas bacterias. Dentro de ese listado van a encontrar aceites. Los aceites sí no son buenos porque alteran nuestra flora intestinal y ahí están la canola, el girasol, el algodón y el maní. Y el aceite de maní, se los explico, es porque eso no debería estar, eso sí no lo vamos a incluir dentro de nuestra alimentación. Y por último, en muy fermentable también estaba lo que habíamos visto, los endulzantes artificiales. Miren, ahí está la salsa soya, por eso uno va al restaurante chino y la mayoría, no nos cae tan bien la comida del restaurante chino, salsa soya, sorbitol, todos los endulzantes que habíamos visto, sorbitol, eritritol, maltitol, manitol, todas estas usualmente no se toleran bien a nivel digestivo. Sí puedo tolerar. Entonces, fíjate, nuestros condimentos naturales usualmente se toleran bien: jengibre, pimienta, cúrcuma, hierbas frescas deshidratadas usualmente se toleran bien. El ajo y la cebolla deshidratados, a los que les gusta cocinar con eso, usualmente genera síntomas. En ese caso es mejor el ajo y la cebollita de pronto sin deshidratar. Bueno. Respecto a la rehabilitación del sistema nervioso, habíamos hablado del estrés. De esto vamos a hablar entonces en nuestra siguiente charla. Para rehabilitar alegría, ¿cierto? Consumo de triptófano,
el consumo de fibra. Recuerda que a mayor cantidad de bacterias buenas, mayor producción de serotonina y mejora el ánimo. Sobre alegría también funciona de manera maravillosa el ejercicio físico. Hay que retirar la inflamación y el estrés para que nuestros niveles de serotonina, y hay que garantizar que comemos triptófano, porque sin triptófano pues no hay serotonina, no hay alegría. Vamos a hablar también sobre el estrés desde la medicina en nuestra próxima charla, con una orientación, digamos que desde la salud o médica. Para tener una flora intestinal hay que dormir bien, o sea, nuestros horarios, solo por mencionarles, alguien decía ahorita cortisol. Y tienes razón, el exceso, los trastornos del sueño o el estrés alteran nuestra flora intestinal. Y entonces el mensaje es que cuida tu intestino porque así él cuidará de ti. Son muchos más los mensajes que le comunica el intestino al cerebro. Entonces uno le dice, cerebro, estoy estresado, ese es intestino, estoy estresado, ese es un mensaje. Pero nuestro intestino le envía información permanente al cerebro. 400 mensajes por uno, o sea, estoy distendido, esta flora intestinal está alterada, estoy inflamado. Toda esa es la información que le envía. Por eso uno tiene síntomas digestivos y uno no sabe por qué se siente mal, pero se siente mal, aburrido, qué pereza, no sé por qué, ¿qué le pasa algo? No, nada, no, nada. Pues es todos esos mensajes que te está enviando el intestino a tu sistema nervioso. Y no te preocupes, intestino, yo también me pongo irritable a veces, pues hay que rehabilitar a nuestro intestino, hay que cuidarlo, porque ya nos dimos cuenta que hoy tiene un impacto muy grande sobre nuestra salud. Entonces, les decía yo que pusiéramos cuidado en esas 3 personas que nos escribieron que estaban bien de su sistema digestivo y además curiosamente escribieron por qué. Les dice, ¿cómo es tu salud digestiva? Buena, cuidándome para estar física o sea, esta persona se cuida. Considero que es buena mi salud digestiva gracias a una dieta equilibrada. Y la otra persona dice, me cuido mucho y mantengo bien. ¿Qué quiere decir? Que la salud digestiva no es al azar, no es el efecto de la herencia. La salud digestiva es el efecto de lo que yo cuido, especialmente cómo cuido mi alimentación y mis hábitos. Entonces, en nuestra próxima charla, entonces hablaremos sobre un poco sobre estrés, pero especialmente sobre sueño y estar más saludable desde hoy, si es posible. Muchas gracias a la cooperativa por dejarnos compartir como esta información. Yo sé que es un poco extenso, largo para esta hora de la noche, pero esperamos que realmente tenga efectos benéficos pues para ustedes, ¿cierto? Entonces ya yo me quedo por acá escuchando, mi querida Laura. Doctora Ana María, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas. Yo aquí tomé ya nota de varias preguntas. Lo que queremos es con estas sesiones construir como una especie de guía, de manual con las preguntas que pues muchos de los asociados nos han hecho el día de hoy en nuestra primera sesión que fue el mes pasado y la próxima sesión, como le decía la doctora Ana María, es el 15 de mayo donde se va a hablar un tema súper interesante que es el arte de dormir. Entonces, lo que queremos es poder recopilar todas estas preguntas y poderlas compartir con ustedes para que tengan pues de pronto un manual mucho más detallado, porque pues no podemos leerlas todas, pero yo quiero de pronto leer unas poquitas, doctora Ana María, como para hacer énfasis. Aquí preguntan, ¿la grasa de los porcinos es perjudicial? No, las grasas animales sí modifican un poco la flora intestinal, pero estamos habituados a eso. Entonces, eh, digamos que si es la única fuente de grasa en mi dieta, sí altera mi flora intestinal. Por eso la idea es combinar grasas. Grasas del aceite de oliva, los frutos secos, del aguacate. No solo mi grasa provenga del animalito. Ok, aquí una pregunta dice, ¿cómo bajas de peso rápidamente sin dieta? Preguntó la doctora Gloria Leonor. Sí, nuestra anterior charla iba muy orientada a eso, que ahí dimos unos tips pero mira, básicamente es come natural. Todos los alimentos que veíamos que elevan la insulina, especialmente azúcar y harinas procesadas, es lo que más. Y si ya te tengo sobrepeso, veíamos que incluso los carbohidratos como el arroz, la papa, la yuca ya no juegan tan bien con mi salud.
Entonces, para responder a la doctora, este platico de comida podría ser una buena manera para bajar de peso. Entonces, cuando tenemos trastorno metabólico, la mitad de mi plato vegetales, un cuarto de mi plato proteínas y en el cuarto de plato de abajo coloco un pequeñito carbohidrato, si lo puedo quitar bien, y incremento la cantidad de buenas grasas en cambio de los carbohidratos. Esto era lo que habíamos hablado en nuestra sesión pasada. Sí, doctora Ana María, ahora que hace énfasis en la sesión pasada, les quiero compartir, esta charla está en nuestro canal de YouTube Coasmedas, la pueden volver a mirar, ahí está toda la presentación, entonces la invitación es que tanto la primera como esta segunda también van a quedar ubicadas en nuestro canal de Coasmedas para que ustedes las vean cuantas veces quieran y en el espacio y en el momento que pues ustedes tengan tiempo. Entonces,